Sicarios asesinan a un niño y su padre. Fueron baleados en el norte de Guayaquil. El hombre era panadero y no registra antecedentes penales. Ministerio de Defensa evalúa daños en el radar de Montecristi y notifica a la empresa aseguradora para hacer efectiva la póliza. Narcotraficantes lanzan droga al mar en sacos tras ser detectados frente a las costas de la provincia de Manabí. En la Asamblea, bloques políticos analizan el informe sobre los Pandora Papers que recomiendan la destitución del presidente Lasso. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Televistazo. Comenzamos informando que 3 sicarios asesinaron con varios impactos de bala a un panadero y a su hijo de 2 años de edad en el norte de Guayaquil. Hola Tania, tú tienes más información de este terrible caso. Hola Gaby, amigos. Durante el ataque la esposa y madre del menor se salvó de morir, pues el pequeño iba sobre sus piernas. El hombre no tenía antecedentes penales, por lo que no se descarta que los asesinos se hayan confundido de víctima. Merlin Ochoa habló con sus familiares. Existe indignación entre los familiares de Miguel Villacreces, de 35 años, y de su hijo de 2, ambos asesinados por sicarios la tarde del domingo en el norte de Guayaquil. El señor con su esposa y pequeño habían ido a visitar, como todos los fines de semana, a sus padres en Bastión Popular. Muchacho tranquilo, tenía su propio negocio. ¿A qué se dedicaba? Era planificador panadero. ¿Qué estaba haciendo en el sector? Fue a visitar a mi mami. Teníamos un almuerzo. Él decía, mami, me voy porque tengo que hacer panes. Y ahí regreso en la noche. En el carro iba el señor manejando junto a su esposa como copiloto. Ella llevaba al niño en las piernas. En el camino fueron interceptados por una moto con 3 tipos. Uno de ellos les disparó. El hombre recibió 4 impactos de bala, mientras que el menor 2. La mujer se salvó de morir. Ella lleva al niño en las piernas adelante. Y cuando sintió la ráfaga de bala, dice que ella lo quiso agachar, pero cuando ya agachó ella, ya el niño estaba bañado en sangre. Ella también fue impactada. Ella no tiene nada. Luego del ataque, el conductor quiso huir y en su intento estrelló el carro contra la pared de esta casa. Luego los heridos fueron trasladados hasta un hospital en donde 6 horas después los médicos confirmaron la muerte del padre y de su hijo. Lo único que pedimos es que se haga justicia, que no quede este caso más como siempre han quedado. La policía aún no da información sobre la investigación de este doble crimen. La víctima no tenía antecedentes penales, por lo que no se descarta que haya sido una confusión. No tiene antecedentes el ciudadano. No presenta ningún tipo de inconveniente en lo que es en este sistema. Pero como les indicaba temprano, hay muchas personas que son amenazados, hay muchas personas que son intimidados a través de mensajes, de llamadas telefónicas. Hasta el cierre de este reportaje no había detenidos. Con estos 2 sicariatos en lo que va del año, la cifra de muertes violentas sube a 559 en Guayaquil, Durán y San Borondón. Ahora revisemos algunos de los hechos violentos en los que menores de edad han fallecido o han quedado heridos en lo que va de este año. Todos estos casos han ocurrido en la provincia del Guayas, una de las más violentas del país. El primer hecho se registró el 19 de enero en las calles García Moreno y La A en el sur de Guayaquil. Allí un bebé murió con un disparo en la cabeza durante un caso de sicariato. Otro de los casos ocurrió el 29 de marzo en las calles Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva, pleno centro del puerto principal. Allí un menor de 11 años resultó herido de bala. El siguiente hecho y que conmocionó al país fue el asesinato de un niño de 14 años que ocurrió en el interior de una heladería durante un robo.
El caso se registró el domingo 17 de octubre en el barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil, cuando el pequeño junto a su familia estaban comiendo. Solo 2 días después, el 19 de ese mismo mes, una adolescente de 16 años resultó herida durante una balacera en el Cantón Durán. Autoridades municipales, de gobierno y Fuerzas Armadas se reunieron en Guayaquil para evaluar los resultados de los operativos por el estado de excepción en el puerto principal. William Young nos informa que en este encuentro se anunció que desde hoy personal municipal se suma a los patrullajes que realizan militares y policías. Son más de 60 las camionetas y motos que el municipio entregó para intensificar los operativos. En estos vehículos patrullarán juntos policías, militares, agentes de tránsito y metropolitanos. Las rutas son en el centro, norte y sur de la ciudad de Guayaquil y han sido determinadas y coordinadas tanto por la Corporación de Seguridad Ciudadana, por la Gobernación de la provincia del Guayas y por la Policía Nacional, en función de los sitios donde más actos delincuenciales hay. Al estado de excepción le quedarían solo 10 días de vigencia. ¿Qué pasará luego con estos operativos? Nosotros como municipio de Guayaquil, si se acaba el estado de excepción el 18 de noviembre, señor gobernador, cuente todavía con las mismas motos, la gasolina, la alimentación, que también la ponemos de las cerca de 400 personas. Así es que el operativo continuará con o sin estado de excepción, incluyendo el mes de diciembre. Para el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, todo suma. Y en esta ciudad dijo que el enemigo está identificado, pero combatirlo ha sido más difícil de lo que pensaban. Al narcotráfico lo vamos a doblegar, pero esta no es una lucha del estado de excepción o que tome el tiempo inclusive de un gobierno. Esto puede tomar, ha dicho el presidente, una década, 10, 14, 15 años. ¿Qué significa eso ahí? Que tenemos que estar claros que vamos a tener que estar unidos y trabajando duro. Según los datos oficiales, en estas 3 semanas del estado de excepción en Guayas se detuvieron a 751 personas, se decomisaron 115 armas de fuego y al menos 18 organizaciones criminales fueron desarticuladas, especialmente en el puerto principal. Y más de 1 tonelada de droga empaquetada en sacos fue abandonada en alta mar. El hallazgo se dio frente a la costa norte de Manabí. La Armada localizó el alcaloide al ser arrojado desde una embarcación. Diego Cuenca con las imágenes. Fue la vigilancia aeromarítima de la Armada que localizó una embarcación sospechosa que navegaba a 3 millas de la playa Cabo Pasado, ubicada en San Vicente, provincia de Manabí. La tripulación, al percatarse de la presencia de uniformados, arrojó al mar 33 sacos que en su interior contenían droga. Esta información fue transmitida a guardacostas, que destacó una embarcación para interceptar al contacto sospechoso. No hay ningún detenido porque la embarcación se dio a la fuga. El cargamento fue llevado al puerto de Manta para ser entregado a la policía. En total, más de 1 tonelada de alcaloide, distribuido en 990 bloques, que estaban acompañados de una boya de rastreo satelital. En ese 2021, la mayor cantidad de droga en Manabí ha sido localizada en alta mar. Estos artefactos permiten localizar la carga cuando está flotando en el mar. La Armada del Ecuador ha decomisado aproximadamente 9 toneladas con esto. La provincia reporta más de 16 toneladas de alcaloide decomisadas en los últimos 11 meses. El destino de la droga es Centroamérica, Estados Unidos o Europa. El Ministerio de Defensa notificó a la empresa aseguradora sobre el daño del radar instalado en el Cerro Montecristi en Manabí, pero no precisó el origen del problema. Las causas aún se están investigando. El sistema de radares de las Fuerzas Armadas está asegurado por $91 millones. Paul Romero con el informe. El daño del radar en el Cerro Montecristi, instalado para detectar aeronaves clandestinas vinculadas al narcotráfico, fue reportado a la empresa interoceánica responsable del seguro contratado por las Fuerzas Armadas en septiembre pasado. La póliza está vigente, el sistema de radares tiene cobertura, entonces la primera fase es lo que se ha hecho ya, que es formalmente notificar el siniestro. Sin embargo, las Fuerzas Armadas aún no han reportado el origen del problema del radar que dejó de funcionar este domingo 12 días después de su instalación. Lo único que tenemos notificado al momento es que hubo el incidente, que es de conocimiento público,
y más nada. La póliza fue contratada por $91 millones para todo riesgo, como desastres naturales, ataques terroristas, que es una de las hipótesis que maneja el Ministerio de Defensa. Hubo una explosión, no se descarta un acto terrorista, por supuesto, pero estamos ahí, firmes en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la empresa aseguradora aclaró que debe realizar una inspección para determinar las causas que también podrían ser técnicas. Las inspecciones tendrán que ser realizadas con nuestros peritos o los peritos que estén designados por los reaseguradores que están atrás de esta cuenta. Este lunes el ministro de Defensa Luis Hernández visitó el Cerro Montecristi para constatar los daños en el equipo de vigilancia. Y en otros temas, este miércoles 10 de noviembre se llevará a cabo el diálogo entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. El punto central, discutir la revisión del precio de los combustibles. El movimiento indígena pide que esta vez el encuentro sea público, como nos explica Jacqueline Rodas. Luego de un primer encuentro realizado el pasado 4 de octubre, que el gobierno calificó como productivo, pero para la CONAIE no tuvo respuestas concretas, se dará un segundo diálogo entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el líder del movimiento indígena, Leonidas Diza. También asistirán otros dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas se ratifica en sus exigencias iniciales, entre ellas, revisar el precio de los combustibles y derogar los decretos, moratoria, renegociación de deudas y reducir las tasas de interés en los bancos, concertar con las organizaciones sociales las políticas públicas laborales y no a la megaminería y proyectos a cielo abierto. Tendremos que movilizarnos, hacer uso del derecho de la resistencia hasta que el presidente acate una petición justa, una petición necesaria en este país y que congele el precio de los combustibles. El diésel podemos estar hablando de $1.50 el galón, y el combustible a $2. Pero el presidente del Ecuarunari aclara que no se negarán a conversar sobre la focalización. No tenemos ningún reparo en ayudar para enfocar a ver quiénes son los beneficiarios del subsidio de los combustibles. Además, dice que el movimiento indígena no tiene nada que ver con el plan golpista denunciado por el gobierno. No tenemos ninguna intención de querer desestabilizar la democracia. Tenemos nuestro espacio propio, nuestra estructura propia. Así es que no tenemos ningún afán de caer en el golpismo. Entre los pedidos del movimiento indígena para este segundo encuentro está que ahora la reunión sea pública y se permita a los medios de comunicación transmitirla en vivo. Seguimos informando, más de 70.000 dosis de refuerzos se han aplicado en el país hasta el momento. El Ministerio de Salud ha dispuesto puntos fijos de vacunación, además de los centros de salud. Rafaela Hermida nos cuenta cómo se desarrolla la jornada en la capital. Con 94 años de edad llegaron don Jorge y su esposa María Angélica al Coliseo de la Universidad Central. Sus hijos se organizaron para llevarlos y que reciban la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Y es un ejemplo para nosotros tenerles vivos, por eso tratamos nosotros de protegerles. El Centro Deportivo Metropolitano también es otro de los puntos de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud en Quito, además de los 136 centros de salud. Todo depende de la cantidad de adultos mayores y personas con inmunosupresión que se acerquen a nuestros centros de vacunación, ya que nosotros tenemos disponibilidad de biológico, insumos y talento humano preparado para recibir a todo nuestro contingente. Según el vacunómetro, hasta el momento se han administrado 70.275 dosis de refuerzo a escala nacional para el personal de salud, personas de la tercera edad y mayores de 12 años que tengan una enfermedad crónica. Depende de su estado. Si es un adulto mayor que no tiene inmunosupresión, es AstraZeneca. El personal sanitario es con AstraZeneca. Si es que es mayor de 12 años que tiene inmunosupresión, él recibirá su esquema con el mismo que recibió su segunda dosis. Las autoridades hacen un llamado a todas las personas de la tercera edad a vacunarse, como don Jorge y María Angélica, que hoy retornan a su hogar con una esperanza de vida.
Desde finales de noviembre iniciaría el plan de retorno a clases presenciales de forma obligatoria. El Ministerio de Educación ha anunciado que de aprobarse por el COE Nacional, el retorno será progresivo y arrancará con los alumnos de bachillerato en todo el país, como nos cuenta Andrea Báez. Después de la última reunión con el COE Nacional, el Ministerio de Educación planifica el retorno presencial obligatorio a clases para finales de noviembre. La disposición será para todas las instituciones fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales del país. En el Ministerio de Educación hemos hecho una nueva propuesta para de manera progresiva ir retornando a la presencialidad en el 100% de las instituciones educativas con todos los estudiantes, salvo en aquellas instituciones que oferten modalidades a distancia. Según la planificación del Ministerio, los primeros en ingresar de manera obligatoria a las aulas serán los estudiantes de bachillerato técnico rural y de la región insular. Esto a finales de noviembre. En diciembre ingresarán los estudiantes de todos los bachilleratos y básica superior. Y finalmente, el 17 de enero, todos los alumnos retornarán a las aulas, es decir, los estudiantes de básica elemental y media. La disposición será a escala nacional. ¿Por qué hemos planteado nosotros que sea el 17 de enero? Porque vamos a esperar 15 días después del retorno del feriado para que si existe cualquier brote en temas de contagio por COVID-19, estos puedan ser contenidos. En total existen más de 4.300.000 estudiantes. De estos, actualmente, más de 600.000 se han acogido al retorno presencial. Según la ministra, se elaborarán nuevos protocolos de bioseguridad en los establecimientos educativos y se reforzará los procesos de vacunación. El descontento en el sector productivo por un aporte temporal que propone el gobierno en su proyecto de reforma tributaria es evidente. Sostienen que será un golpe justamente a quienes trabajan en la recuperación de la economía. También hacen propuestas que esperan sean incorporadas al debate legislativo. En el sector empresarial no hay una buena cara para la reforma tributaria que propone el gobierno. Están de acuerdo con que hay un balance en las finanzas públicas, con que la gente pague impuestos y no evada, pero con un incremento de ellos, no. El mensaje de una aportación temporal se vuelve a afectar al sector empresarial en un momento en que está haciendo muchos esfuerzos por sostener el empleo, por atraer más inversiones o por crear más plazas de empleo. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil hay una propuesta clara en relación a las contribuciones temporales que propone el gobierno para las empresas que tienen patrimonios de más de 5 millones de dólares. Esas contribuciones que se soliciten al sector empresarial sean consideradas luego como una especie de crédito tributario en el mediano plazo, 5 años, por ejemplo. Los camaroneros dicen que más allá de los relatos, la carga impositiva que tienen los sectores productivos es alta y les resta competitividad. No es correcto decir que los bienes de capital en el Ecuador o que las materias primas o que los insumos no pagan ISD. Sí los pagan, y nosotros como sector hemos presentado el listado de subpartidas que al día de hoy están cargados con ese 5%. Entonces usted ahí tiene una distorsión en la economía generada por un impuesto que al día de hoy no se ha desmontado. Y aunque consideran que el gobierno avanza en una dirección correcta, entienden que debería haber un ajuste en la visión y en la acción propuesta en el proyecto de reforma. Poner en orden las arcas públicas, pero sin desordenar las arcas privadas, sin golpear las arcas empresariales, porque al final el sector privado es el motor de la economía. Entonces, si golpeamos las arcas privadas, pues al final de cuentas estamos golpeando la economía. Además, sostienen que si se va a hacer algún recorte en el sector público, debe ser estudiado a profundidad, puesto que hay instituciones que a fuerza de ajustes terminan afectando los servicios que brindan. Esta mañana el ministro de Finanzas, Simón Cueva, defendió en la Asamblea el proyecto de reformas tributarias. Asegura que la revisión del impuesto a la renta no afectará a la clase media. Escuchemos. Una persona de $2,000 con esta reforma acabaría pagando $29 de impuesto a la renta al mes. Los montos internacionalmente de impuesto a la renta fluctúan en niveles bastante más elevados, generalmente en 10, 15%, 20%. Y aquí se llega a niveles cercanos al 10% a partir de ingresos mensuales cercanos a los $5,000. Vamos a los temas legislativos porque en la Asamblea los bloques empiezan a tomar definiciones sobre el informe de los Pandora Papers que recomienda la destitución del presidente Lasso. El oficialismo rechaza cualquier intento de desestabilización. Patricio Díaz preparó un informe. Patricio.
En la Asamblea Nacional, los diferentes bloques se han pronunciado respecto del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales en torno a Pandora Papers. El bloque oficialista, o conocido como Bancada de Acuerdo Nacional, ha rechazado el documento. Tengan claro, ecuatorianos, que nosotros no vamos a ceder ni un centímetro en la lucha por la institucionalidad y la democracia. Y tengan claro que aquí estamos los asambleístas que defenderemos a este país. Ellos creen que hay dos grupos en Pachacutic, unos que apoyan el informe y otros que no. En este caso estaría Edgar Quesada, quien además es miembro de la comisión. Aunque votó a favor del informe, asegura que lo cambiaron después y rechaza que se haya incluido, por ejemplo, una supuesta conmoción social. Porque no existe un solo documento que sustenta de manera fehaciente esa recomendación. El Partido Social Cristiano también se pronunció, rechazan igualmente el informe y reconocen que puede haber un intento de desestabilización. No estamos defendiendo al presidente, estamos defendiendo la democracia y la legitimidad de la misma. En la izquierda democrática, aunque dicen que aún deben reunirse para tomar una posición como bloque, el jefe de la bancada asegura que hay que evitar el caos. Tenemos que trabajar la Asamblea Nacional con el Ejecutivo. Hoy no podemos estar viviendo o pretendiendo vivir en un caos. Les debemos informar que respecto de este informe de Pandora Papers, la presidenta de la Asamblea aún no ha convocado a la sesión donde se trataría el documento. La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Wamani, mantuvo una reunión protocolaria con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Gobierno. Conversaron sobre el combate a la delincuencia, así como la defensa del régimen democrático, así como el costo del precio de las gasolinas. Wamani anunció que mañana el bloque de la izquierda democrática mantendrá un diálogo con el jefe de Estado. Seguimos informando. Entre música y lágrimas fue sepultada la adolescente de 14 años quien fue asesinada con 16 puñaladas el pasado 5 de noviembre en el cantón Mocache, provincia de Los Ríos. En videos que se difundieron por redes sociales, familiares y amigos de la menor de edad pusieron la canción Tiempo de Vals, por los 15 años que iba a cumplir la joven. Antes de que ocurra el crimen, preparaban la fiesta de su cumpleaños e incluso se habían realizado varios ensayos del baile de Tiempo de Vals. Contrabando de arroz. Agricultores de la provincia de El Oro denuncian que el contrabando de arroz por la frontera sur no les permite vender su producción y los mantiene al borde de la quiebra. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que la gramínea llega al Ecuador por pasos clandestinos a lo largo de los 72 kilómetros que hay en el límite entre Ecuador y Perú. Enseguida un informe especial. Desde hace un año, miles de sacos con arroz permanecen almacenados en las bodegas de las piladoras que existen en el sector de La Cuca, en Arenillas, en El Oro. Es la producción de cientos de agricultores que trabajan 5.000 hectáreas de cultivos en la zona. Ellos aseguran que no pueden comercializar la gramínea debido a que los mercados permanecen abastecidos. Ramiro Riofrío es arrocero e indica que los bajos precios se deben al arroz peruano que ingresa por la frontera sur. La provincia del Oro y el país está inundado de arroz peruano. Tenemos el contrabando, tenemos el arroz peruano que va para mercado selectivo. Las envejecedoras, la mayoría de las envejecedoras compran el arroz peruano porque es de altísima calidad y lo venden a donde tienen que vender a mercado selectivo con mayor precio y el arroz nuestro se queda en las bodegas botado porque no hay autoridades que controlen eso. Los arroceros dicen que están al borde de la quiebra, por eso algunos empezaron a cambiar de sembríos. Hay gente que no está sembrando, ya ha dejado de sembrar ya. Hay gente también que ya, gente que de aquí de La Cuca a mí mejor está vendiendo los terrenos mejores. Porque ya el arroz no da el arroz. Hay gente que está vendiendo los terrenos baratos porque hagan camaroneras, porque ya no alcanza ya el dinero ya. Que en la realidad el contrabando también nos está afectando demasiado, porque arroz del Perú
pasa demasiado todos los días. A lo largo de los 72 kilómetros de frontera entre Ecuador y Perú, policías, militares y aduaneros ejecutan operativos de control a diario. Sin embargo, el ingreso del contrabando es continuo por los pasos clandestinos. Miller Perea señala que las bandas movilizan las mercaderías en pocas cantidades y en complicidad con algunos moradores de la zona. La mayoría de las personas que habitan ahí participan en lo que es el contrabando, entonces hay veces que dicen que se agrupan y lanzan piedras y que incluso quieren quemar hasta los vehículos. Los contrabandistas utilizan estas guardarrayas que conectan a los dos países. En el sector de Quebrada Seca, en Arenillas, el río es el límite por donde ingresan vehículos peruanos con distintas mercancías, entre ellas el arroz. Según las autoridades, este producto llega también por la frontera de Macará, en Loja. Seguimos con más noticias. En Santo Domingo se registró un hecho inusual. Autoridades reportaron la desaparición de $180,000 de una de las bodegas de la Policía Judicial. El hecho ocurrió el fin de semana y, según información policial, una de las ventanas del sitio fue forzada por varios sujetos, quienes ingresaron durante la madrugada y se llevaron el dinero que había sido incautado por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado en un operativo. Y retomamos la información sobre el daño del radar instalado en el Cerro Montecristi en Manabí. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos actualiza la situación tras la visita del ministro de Defensa Luis Hernández. Muy buenas tardes. Hace poco aquí se dio una rueda de prensa en las instalaciones de la base aérea de Manta. Importante, ya se presentó una denuncia formal en la Fiscalía para que se investigue lo sucedido en el radar de Montecristi, que dejó de operar tras una explosión registrada la madrugada de ayer domingo. En horas de la mañana llegó al campamento del Cerro Montecristi el ministro de Defensa Luis Hernández. Conocemos extraoficialmente que ya viajó hacia Quito. El general Antonio Puga, comandante de Fuerzas Aéreas y Defensa, indicó que el daño se dio en la parte de la antena del radar y que esperan que las investigaciones determinen si fue o no un atentado. Escuchemos parte de su intervención. Para que un equipo técnico, tanto de explosivos como de investigación, realicen el levantamiento de las partes que se encontraron en el piso para determinar si es que hubo o no un acto en contra de nuestra estación. No se ha definido todavía el tiempo que se tomarán los arreglos. Lo que sí se especificó es que el radar contaba con un seguro. Bien, y ahora les contamos que hoy arrancó el proceso de sanciones por el pico y placa en el Distrito Metropolitano de Quito. La medida rige en 2 horarios, de 5 a 10 de la mañana y de 16 a 21 horas. Andrea Báez nos tiene un informe sobre este primer día de multas. Escuchemos. Hoy iniciaron las sanciones por el pico y placa en Quito. Solo durante la mañana más de 140 vehículos fueron retenidos, lo que causó la molestia de varios conductores que intentaban justificarse en los diferentes controles desplegados por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito en distintos puntos de la ciudad. Sí, tengo todos los permisos, pero aparentemente no sirven. O sea, creo yo que no voy a circular dentro de Quito. Eso le hago entender a la señorita gente, pero sin embargo, creo que no quieren dar un paso atrás. Enojado. Recordemos que parte de la sanción al incumplir la medida es la retención del vehículo y una multa económica. Salvoconductos, credenciales ya no tienen lo que es vigencia para la restricción. La sanción es por primera vez en la restricción, es el 15% de un salario básico del trabajador en general, por segunda vez el 25%, tercera vez el 50%. Los horarios en los cuales rige la medida es desde las 5 hasta las 10 de la mañana y continuarán desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Evite sanciones. Le recordamos también que ya no sirven los salvoconductos, solo en casos excepcionales. Así concluimos, Tania. Como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.